tiene mucho trabajo, a la directora de salud de la Intendencia de Montevideo, Virginia Cardoso, por un... ¿Cómo estás, Virginia? Un placer tenerte con nosotros. A partir de, ¿Cómo estás, Victoria? Un gustazo. de una publicación en el semanario Búsqueda, que da cuenta de un número importante, o cuando menos que se entiende bien en aumento, de casos de desnutrición en niños y en embarazadas, dentro de lo que son los pacientes de las policlínicas que responden a la intendencia, ¿verdad? Eh, Exactamente. Bien, y a ver, ¿cómo se venía trabajando hasta ahora con estos casos? ¿Qué herramientas se utilizaban? ¿Qué registros se tenían? ¿Y por qué salta ahora? Esa es la pregunta interesante y uno de los desafíos con los que enfrentamos esta etapa, ¿no? Nosotros cuando empezamos ya en el proceso de campaña, cuando empezamos a enfrentar cuáles eran los desafíos que íbamos a tener en esta gestión, Sí. sabíamos que en un contexto en el que estábamos, una de las problemáticas que iba a estar sobre la mesa era el tema de la desnutrición infantil. ¿Cómo lo Ahí sabíamos? va. En realidad las encuestas nacionales son pre-pandemia, ¿no? Los datos a nivel nacional que tenemos hoy no están actualizados, son desde 2018, por lo tanto estamos hablando de que no tenemos datos nacionales nuevos. Pero las policlínicas Lo de que la Intendencia, ¿no tienen sus propios relevamientos? ¿Registros de nosotros pacientes? Justamente parte de este trabajo fue hacer el monitoreo y tener una sistematización que nos permita tener datos claros de cuál es la situación nutricional de nuestros niños y niñas y de las embarazadas que se atienden en las policlínicas de la Intendencia. Previo a esto no había un relevamiento. Cuando nosotros ingresamos como parte del plan ABC, Mm. estaba pautado que debíamos desarrollar una línea de trabajo en torno a la desnutrición infantil, porque en la emergencia sanitaria ya sabemos que en antecedentes como la situación que vivió el mundo en torno a ébola, en torno al MERS, a otros virus, ya se sabía y había evidencia a nivel mundial que este tipo de emergencias sanitarias y que requieren cuarentena y aislamiento social generan, entre otros factores, la desnutrición infantil. Esto es evidencia que se ha relevado en el mundo, por lo tanto ya prevíamos y teníamos que anticiparnos a que esto podía ser un Bien. problema, probablemente fuera un problema. Ahí lo que empezamos entonces es a relevar estos datos específicamente, ya que en ningún lugar estaban estos datos a nivel nacional. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, llegamos y armamos un equipo técnico para que desarrolle el programa. Este programa tiene distintos componentes, uno de ellos es el monitoreo. A partir de marzo de este año, pedimos a las policlínicas que ingresen y que detecten todas las situaciones de niños, niñas o embarazadas con diagnóstico de malnutrición por déficit, que habitualmente le decimos de nutrición infantil. Ese diagnóstico nos llevó a que cuando iniciamos el programa de apoyo alimentario, que fue en julio, teníamos 70 niños, niñas hasta 3 años o embarazadas, que son quienes pueden ser beneficiarios o beneficiarias del programa, captados. Una vez que inicia el programa y sistematizamos y relevamos cada 15 días, actualizamos los relevamientos que hacen las policlínicas, al día de hoy tenemos estos 223 niños, niñas y embarazadas con diagnóstico de malnutrición por déficit que, bueno, aumenta semana a semana, ¿no? En realidad, cada 15 días estamos ingresando los ingresos justamente, porque si captamos una situación de desnutrición infantil, no podemos esperar que pase un mes Claro. para que reciba los beneficios, la transferencia Perdóname monetaria. que te Sí. interrumpa, doctora, pero justamente porque hablamos de desnutrición y se nos escapa seguramente el alcance de las consecuencias de la desnutrición infantil. ¿Podrías recordarnos, por favor? Es exactamente el punto, porque también nos han preguntado por qué el objetivo es niños, niñas hasta 3 Hasta años y 3 años, embarazadas, ¿no? exacto, Y sí. está bueno saber que no es un número arbitrario. En realidad Mm. el equipo técnico que trabajó en esto lo fundamentó muy bien en torno a que es una ventana de oportunidad. Hay mucha evidencia a nivel científico de que las intervenciones que se hacen en esta etapa, Sí. que tienen que ver con el embarazo y hasta los 3 años, afectan de forma muy importante el desarrollo posterior, las trayectorias educativas, la capacidad de desarrollo personal, las intervenciones en torno no solo a la cantidad de alimentos, sino a la calidad. Nosotros acá hacemos mucho énfasis en los nutrientes. Está recibiendo hierro, está Ahí recibiendo va. calcio, Porque está ¿qué es la recibiendo zinc. desnutrición? No, no tiene nada que ver si está flaco o muy flaco. ¿Qué es la desnutrición? ¿Cómo se define? ¿Con qué análisis además se calcula o se comprueba? Bien.
En realidad hay muchos tipos de malnutrición, digamos, de Mm, desnutrición. Acá cuando hablamos de desnutrición infantil estamos hablando de la malnutrición por déficit, porque la malnutrición en exceso es el sobrepeso, que también claro, muchas veces claro. pasa, que comemos mal porque comemos muchas harinas, por ejemplo, el peso está aumentado, pero no estamos ingresando los nutrientes que necesitamos para un buen desarrollo. Pero bueno, acá se hizo la opción de apostar a la desnutrición infantil, entendida clásicamente como aquellos niños o niñas que tienen bajo peso. Iniciamos diciendo, bueno, los niños, que se llama, cuando vemos el peso y lo comparamos con la edad o lo que se espera para la talla que tienen esos niños y niñas, están por debajo las gráficas de crecimiento, debajo del percentil 3, que ya es talla baja. Sí. En general, si vemos el carnet del niño es la línea roja, ¿no? Cuando el peso está debajo de esa Mm. línea roja, o también lo que llamamos riesgo de bajo peso. Todas estas son definiciones de la Organización Mundial de la Salud, que es cuando está debajo de la línea amarilla, que en realidad fue el debate ético que tuvimos, decir, bueno, vamos a esperar a que A esté que con la caigan en desnutrición la franja, infantil. claro. Exacto, Mm. si vemos un niño que ya está entrando en riesgo de desnutrición, no vamos a intervenir, entonces, bueno, Ahora, perdona otra sí, interrupción, pero sí. no tenemos un problema también con obesidad infantil? Tenemos un problema que ya es crónico Bueno, de la obesidad infantil, de la y obesidad. por qué no incluir, o tal vez sea un tema de posibilidades y recursos, ¿no? Pero Ujú, ¿por qué no ujú. incluir en estos seguimientos, relevamientos y asistencia, porque también, como tú decís, cuando están pasados de la franja, pasados en el percentil de peso, también da cuenta de que hay malnutrición. ¿Por qué no incluirlos a ellos Exacto. también? Exacto, ahí es muy interesante, son debates que dimos por los técnicos y técnicas muy interesantes, a los que aprendimos muchísimo, Sí. y que realmente lo que nos parece importante es decir, la malnutrición por exceso es mucho menos específico. En realidad podemos tener alguna malnutrición por exceso, que sea porque come Solo pan solamente o solo solo harina, pan, sí. exacto, pero también podemos tener muchísimas otras situaciones que tienen una alimentación variada, pero un exceso, o sea, es un Eh, exceso en cantidad, o Está, sea, es ok. mucho más, menos específico y una Entendí, variedad bien, enorme. Entonces, de alguna forma, el acceder a la priorización que hacemos en torno a la crisis socioeconómica y sanitaria, el priorizar la malnutrición por déficit, está bien. nos asegura estar con un público que seguramente, por una población que seguramente es por la situación socioeconómica y la inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, de alguna forma, las intervenciones en esa etapa, que después comprometen el desarrollo de niños y niñas a futuro, y lo que tiene que ver con el apoyo en torno a el poder asegurarnos que sean estas situaciones las que queremos abordar y las que priorizamos, son los que en esta etapa, en este programa hemos seleccionado. El programa va a seguir todo el año que viene, y bueno, y venimos viendo y vamos evaluando la continuidad en función de la situación socioeconómica y sanitaria que vaya transitando el país, pero sí tenemos que decir que este componente, este programa, tiene distintos componentes y para mí es muy importante saberlo, porque cuando vamos a pensar en la transferencia monetaria, que es a través de los comercios adheridos a Cambadu, las personas que están en el programa pueden levantar hasta 2.800 pesos en alimentos, ¿no? Lo que pueden levantar son alimentos adecuados para la nutrición, pero no solamente eso, sino que se acompaña de un seguimiento cercano por nutricionistas y talleres educativos Ah. para trabajar sobre los hábitos, porque también tenemos que trabajar qué es lo que compro, ¿no? ¿Qué es lo Bueno, que voy a exacto, elegir cuando voy al porque la almacén, ¿no? transferencia se les hace y ellos resuelven después, entonces, claro, Exacto, cómo trabajamos con ellos el aprendizaje de cuáles son los nutrientes que necesita ese niño o niña para crecer adecuadamente y cuáles son los alimentos que tienen esos nutrientes. Eso es uno de los aspectos muy importantes. Por otro lado, lo que tiene que ver con el seguimiento social, hay un seguimiento también por el área de psicología y de trabajo social, porque sabemos que los problemas que viven estas familias no son solamente un tema de peso, ¿no? Hay una tal situación cual. de vulneración social mucho más amplia que tenemos que trabajar, y quiero destacar una cosa, dentro de las embarazadas captadas en el programa tenemos 16 embarazadas que son adolescentes. Por lo tanto, estamos hablando que en el embarazo adolescente sabemos que detrás hay muchas veces una desvinculación del sistema educativo, una Claro. vulneración de derechos a la familia, y Ahora, con eso tenemos que trabajar. Virginia, justamente, y dado todos estos componentes que forman parte de este plan, que van más allá de la alimentación,
¿En qué momento la intendencia o la dirección del equipo de profesionales que tú lideras, en qué momento deciden cruzarse con políticas más del gobierno central? Porque una cosa son las policlínicas y otra cosa son otros brazos del Estado, desde el gobierno central, que tiene que estar presente en estas realidades, sean en Montevideo o sean en Tanganica. No, Tanganica no, dentro del mar, dentro del territorio nacional. Absolutamente. Esto es un aporte más en el seguimiento en salud. Entendemos que cuando detectamos un problema de salud, tenemos que abordarlo integralmente y dar respuesta, y esto es una respuesta en salud a estas situaciones, que no quiere decir que sea lo único, ni que no tenga que tener otras intervenciones dentro de la red de protección social que tienen nuestros niños y niñas, y a nivel de gobierno nacional, y eso lo tenemos clarísimo. Por eso en territorio, los equipos sociales que hacen seguimiento tienen que trabajar, como decíamos, con el sistema educativo, No, pero con el ¿con quién sistema de protección a la con infancia. quiénes articulan ustedes? Uruguay Crece Articulamos Contigo, Ministerio de Salud con el Pública, MIDES. Mides. Exacto, Ah, articulamos en territorio. El territorio tiene los equipos territoriales del MIDES, tienen equipos de INAU, tienen equipos de lo que tiene que ver con Uruguay Crece Contigo, por ejemplo, como programas de cercanía. O sea, la articulación se da. Y se da siguiendo cada trayectoria. O sea, cuando hay una vulneración de derechos, ¿con quién tengo que articular? Si hay una situación de violencia de género, tengo que articular incluso dentro de la intendencia, no solo con mujeres, sino pensemos en las comunas mujeres y en todas las políticas que hay sobre violencia bien. Hasta hacia ahora, en las mujeres. policlínicas de Montevideo, por ejemplo, ¿estaba el compromiso o la indicación concreta de que el profesional que asiste a una mujer con posibles signos de violencia o a un niño o niña tuviera que elevar la situación para que se iniciara, bueno, justamente la famosa articulación entre los distintos brazos del Estado? ¿O están En desbordados y realidad, no? lo que damos creo que es muy importante, si bien siempre se trabaja, es una característica propia de las policlínicas barriales, la articulación con el territorio y el trabajo en red. Es algo que se hace, es como la impronta, parte de la Claro. impronta de trabajo que se hace. Pero lo que hacemos y el paso que damos en este programa, que nos parece muy importante, es sistematizar mejor la información, relevar, saber exactamente quiénes son, saber qué intervenciones hicimos. Los equipos cada 3 meses tienen que, ya nos va a llegar el primer informe en breve, tienen que poder darnos el relato de cuáles son las intervenciones que hicimos, cómo siguió el tema del peso, o sea que en muy breve tiempo vamos a tener esa información. Y además de la sistematización más clara de las intervenciones, damos un paso muy importante, que es darle mayor soporte a las intervenciones de los equipos de salud, ¿no? No solo porque nos pasaba muchas veces que indicábamos, por ejemplo, una alimentación saludable que las personas no podían comprar, y Claro. ahora aportamos en eso, sino porque damos duplas de seguimiento en cada territorio, con el área psicosocial y con el área nutricional, que pueden tener tiempo específico para el seguimiento y la articulación de estas situaciones. O sea, si Bien. bien el espíritu y del trabajo intersectorial se mantiene, lo que queremos hacer es poder ponerle más carne y más fuerza a las capacidades de intervenciones. Muchas veces, y todos los que trabajan en la salud van a entender perfectamente cuando me escuchen, que muchas veces la sobrecarga asistencial no te permite los tiempos necesarios para poder realizar toda la compleja red de intervenciones que tenemos que hacer. Por Claro. eso el poner equipos especializados que tengan el tiempo para hacer las reuniones, para hacer las visitas domiciliarias, para hacer los seguimientos, para trabajar en red y conectarse con otros organismos del Estado que tengan que intervenir, es muy importante, y es un aporte muy grande que los equipos de salud han valorado muchísimo, ¿no? Muy Realmente esto bien. de poder contar. Y otro aspecto que quiero destacar, que Dale. es importante de este programa, es lo que tiene que ver con el apoyo a nivel del monitoreo y la evaluación de la Universidad de la República. El equipo, el núcleo interdisciplinario de bienestar y alimentación, está haciendo una evaluación del programa, está haciendo una evaluación sobre la seguridad nutricional, la ingesta de nutrientes críticos, los hábitos alimentarios, etcétera, al ingreso, a los 6 meses y al año, Bien. Bueno, en para cuanto poder tengan el aprender. primer informe, te A fin de comunicas con mes tendremos nosotros, el primer dale. informe. Sí, Así por podemos, supuesto. bueno, analizar un poquito más qué surgió de allí, cuáles son los desafíos concretos, ¿no? Exactamente, la idea es esa, aprender de nosotros mismos para Exacto. mejorar las intervenciones, ¿no? Doctora Virginia Cardoso, directora de Muchas Salud de gracias. la Intendencia de Montevideo, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias. No, por favor. No sé si se acuerdan, no era, no estaban ustedes, tú estabas, No, no. fue panelista Sí. ¿Ella? en un tiempo, sí, con Mira. nosotros, Virginia, en el programa de Esta Boca es Mía hace ya algunos años. Fui candidata, por eso me acordaba. Bueno, porque viste que este programa trae suerte. Sí. Ah, sí. Hay varios que... Bueno, bien ahí que sirva para algo, ¿no? Tenemos una vicepresidenta. Tenemos una tenemos de vicepresidenta. todo, tenemos senadores. sí, de todo. Bueno, vamos a dejarla por ahí. Tenemos de todo. Muy bien. Me parece bien interesante la línea que traza la doctora Cardoso entre no comer, lo digo de forma brutal, pasar hambre, Sí. Exacto. y esa línea de estar malnutrido. Claro. Yo puedo comer todos los días y estar malnutrido. Absolutamente. Y Por pasar comer- hambre y no estar necesariamente Claro, malnutrido. por comer alimentos saturados en grasas, Sí, sí. con mucho sodio. El 50% de mi plato debería estar compuesto de verduras y legumbres y los otros 2/4 de hidratos de carbono, de carne, Proteínas. de proteínas. Sin embargo, no siempre se puede completar ese plato. Ahora, en un país que arroja 4.700 kilos por día de alimentos Sí, a la ni lo basura, digas, ni lo digas. la verdad es que resulta casi como una cachetada. La gente de Redalco, que comenzó una tarea importantísima cuando estaba el anterior mercado, el mercado modelo, y se dieron cuenta que había una cantidad de alimentos que a la vista no eran como para comprar, que compramos con los ojos en la feria nosotros, pero sí eran frutas y verduras que se podían consumir y que eran arrojadas a la basura todos los días, y comenzaron a hacer un trabajo bien interesante y a llevar ese tipo de alimentos para merenderos y comedores. Pero la cifra sigue siendo esa, 4.700 kilos al día de alimentos que son arrojados, alimentos que podrían ir al plato de personas que se nutren mal en este caso. Bien, Vero. Yo creo que no surge como una novedad del dato, nadie lo quiere, todos queremos que fuera otro, pero me parece que es una consecuencia lógica de lo que ha sido el aumento de la pobreza. De esos 100.000 nuevos pobres, 35.300 son niños que pasaron a vivir en hogares pobres, y también es una consecuencia del fenómeno que reviste la pobreza en nuestro país, que claramente tiene rostro de niño, porque hay un fenómeno de infantilización de la pobreza que, pese a que la pobreza bajó durante los últimos años, ahora bueno, vuelve a subir con este contexto tan particular, no se logró revertir ese fenómeno, porque Uruguay además se reproduce allí en los sectores más pobres, que es donde nacen más niños, y bueno, y es imposible que esto no se dé. Por supuesto que lo bueno es que se detecte, que se siga muy de cerca y que todo el aparato estatal, no solo la Intendencia, esté atendiendo esas situaciones y que se superpongan o interactúen todas las ayudas que sean necesarias, pero no parece ser un dato que aparezca como revelador. Selva. Bueno, coincido totalmente con lo que dijo mi amiga. Vero. Vero, porque efectivamente si hay 100.000 nuevos pobres en estos 2 últimos años, producto de la pandemia, la situación de crisis, etcétera, no hay duda que los datos de malnutrición van a crecer y que la primera línea de atención debe ser los que pasan hambre. Es decir, esa es la primera línea de atención. La otra, la de la obesidad, es un tema preocupante, sí, pero obesos hay también en las clases más adineradas, y la obesidad también está... Porque no responde exclusivamente a No, la y nutrición. también hay obesos, la obesidad también es un problema que tiene que ver con el sedentarismo, es decir, los niños que pasan horas con la PlayStation o con el teléfono digital, no se mueven y comen galletitas o dulces y golosinas. Entonces, de verdad que el tema de la alimentación y atacar la primera infancia es vital. Ha sido vital también en las políticas nacionales, ¿no? El tema de las embarazadas adolescentes, porque la embarazada adolescente tiene este problema que ella decía. Son niñas que quedan embarazadas, que por supuesto que se desvinculan de los procesos educativos, porque luego pasan a ser madres que tienen que sustentar a sus niños y cuidarlos, etcétera, y por lo tanto se alejan de lo que es la educación formal. Y eso va generando a su vez rezagos y retrocesos en la inserción de estas niñas. Además de que el embarazo adolescente es un embarazo que trae una cantidad de complicaciones y es grave desde el punto de vista del desarrollo mismo de la niña en este caso. Entonces, me parece que lo que hace la Intendencia está muy bien en el sentido de sistematizar. Y lo segundo que quiero decir es que lo importante es hacer sinergia.
No hay otra forma de trabajar en esto si no es con sinergia entre lo que tú decías, el brazo del Estado, es decir, los otros organismos que también deben atender porque esto es la detección de un problema, pero las policlínicas de la Intendencia no tienen por qué sustituir otras áreas que efectivamente tiene el Estado y que tiene presupuesto para atenderlas, como son las del MIDES, como son los programas de atención a la primera infancia. ¿Pupo? Bueno, sí, no quiero disminuir ni menoscabar los esfuerzos de la doctora, que me consta que son genuinos en tratar este tema, pero cuando escucho a la gente del Frente Amplio en general parece como que la pobreza se descubrió el año pasado. Y yo, si hay algo que tengo presente el año pasado, es que el nuevo gobierno se encontró en una situación en la que tenía que atender y enfrentar las carencias de 800.000 personas en el Uruguay. Cuando vino la pandemia. En el artículo de búsqueda ella habla de problemas que vienen de años anteriores. Por eso que yo se aumentan o agravan con la pandemia, lo de la obvio, pero doctora. va para atrás, no lo atribuye a... Separo lo de la doctora, Sí. pero también me pregunto, ¿no? ¿Quién gobernó la Intendencia de 1990 hasta ahora? Y por La qué Intendencia aparecen- no es responsable de la ¿Por qué aparecen pobreza? estos números ahora? La no te Intendencia rías, Selva, no no me es. falte ese respeto. Pero no la te rías cuando estoy Intendencia no hablando. es responsable A ver, de la Selva, Yo estoy pobreza. hablando ahora y ahora me Déjalo respetas. ¿tá? Déjalo terminar, por favor. Hay un tema con, Pero es con- increíble. con los esfuerzos que se hacen en este tipo de cosas, que es el artículo 275 de la Constitución, que dice claramente que la responsabilidad de la Intendencia Municipal de Montevideo o de cualquier intendencia en materia de salud pública, de política de salud, es una responsabilidad subsidiaria y que tiene necesariamente la obligación que cooperar y llevar cualquier problema que detecta a las autoridades nacionales. Yo estuve averiguando con autoridades del MIDES respecto de este tema. No han tenido demasiado contacto con estas personas que han hablado ahora. Entonces, lo que les pediría es que coordinen acciones, que es lo que corresponde que hagan dijo que sí. por mandato constitucional. Alguien miente. Yo estuve preguntando hoy justamente en el Ojo que MIDES te y pueden gritar, no intervengas. no han tenido el contacto. Lo que sí me pregunto es, si la Intendencia está tan preocupada, eso debió haber estado reflejado en el presupuesto que se votó el año pasado. El presupuesto para todo lo que es alimentación, este plan tipo de ABC. planes, es el 1% del total del presupuesto. Yo lo que veo es que ese presupuesto en materia de obras, en materia de este tipo de planes, ha ido en reducción, en caída, y en cambio ha ido subiendo el tema de el peso de los salarios, el presupuesto de funcionamiento. Bueno, ahora contratan los guardias de seguridad de Vázquez por un tema de gratitud con Vázquez. ¿Se habrá equivocado ahí la intendenta Cose en Por responder? grito de alusión, ¿puedo decir algo? Sí, pero para esto que acaba de mencionar, porque Ese es para otro debate. es otro debate, ya sé, No. pero capaz que Bueno, se pero equivocó al es responder la parte de lo intendenta. mismo, Porque ¿para nadie dónde va el no dinero? podés Cada contratar en honor a un No, expresidente. si cada tema va a ser un tema muy vinculado clara, a no. atacar al Frente Amplio en lo que hace o en lo que no hace, pero son- me parece que nos vamos de la temática. Y quiero decir por alusión y por grito que no, me parece que no corresponde, Corresponde, que Pupo sí, me porque me grite, interrumpís Pero ahora cada vez que déjalo hablo. hablar. no corresponde bien, por porque tú favor. también me interrumpís y yo no te grito. Para empezar, Callado tú siempre. también me interrumpís a mí y yo no te grito. jamás. Por educación no deberías gritar. Simplemente por eso. No, Por pero que educación si no, no y puedo por hablar. respeto. Y Tengo por que- mira, respeto a la teleaudiencia. Tengo que traer los PowerPoint seguí hablando. para poder explicar cosas, porque para cada vez este que tema hablas no hablas hay. arriba Si mío. vamos a los minutos Bueno, pero a ver, que ¿qué tú es lo que hablaste, querías decir, si lo- vamos Selva? a los minutos No, que tú no, en hablaste esa no el te metas, debate, pues te puedo por asegurar favor, que están todos por favor. equivocados. Acá la Bueno. autopercepción, si habla un poco mucho, siempre es subjetiva. Es cierto. Por ahí no vayas. Es verdad. Pero Bueno, dale, lo decime el único que punto. quería decir es que la Intendencia no es responsable de la pobreza, ni tampoco la Intendencia es la que tiene que aplicar las políticas de salud en el Uruguay, ninguna de las Intendencias. No, está clarísimo. Coadyuvan, pero no son. Entonces, que se venga acá a plantear como que la Intendencia tiene que hacer la cosa, y además negar lo que está diciendo una persona que supuestamente sí está trabajando en forma coordinada en territorio, me parece una falta de respeto a la persona que hemos No, entrevistado. no es ninguna falta de Porque respeto. él trae un Mirá chimento todo lo de que alguien estás que le hablando, yo comentó. no puedo hablar, no puedo pasar un aviso. Perdón, No, pero dejala termino. terminar, porque hacen lo mismo, ¿eh? Si Él- hacen lo mismo uno al exactamente. otro. Dale. Él Por trae favor. el comentario de alguien que le contó no sé qué, no sé cuánto. No, yo me remito a la persona que entrevistaron. Bueno, si la persona dice que está haciendo la coordinación, saludo la coordinación y lo dije cuando hice la intervención. Es una política de Estado y el tema de la pobreza, repito, no es un problema de la Intendencia.
No es un problema. No, está bien. No está, la intendencia Pero no está... viste que uno de los puntos que plantea favor. Pupo remite no a que tenga que ser responsabilidad de la intendencia solucionarlo, pero si estás, si te planteas un plan ABC, si te planteas el desafío de, bueno, ahí sí es atribuible un criterio de priorizar a la intendencia de cuánto destino al plan ABC y cuánto a las nuevas contrataciones. Es lo que mismo traía que se hace con el gobierno nacional. ¿Cuánto destina al plan, por ejemplo, de Uruguay Crece Contigo? ¿Cuánto destina Bueno, pero- el presupuesto nacional? ¿Lo sabés? A ver, 6 millones de dólares por año para TV No, Ciudad. No quiero dejar a cosas. nadie sin laburo, por favor. Ahí está. ¿No? 6 Ese es el millones problema. de dólares para TV Ciudad. Por favor. Los guardias. Bueno. 110 cargos de confianza contratados a dedo. No. A dedo. Laura Raffo pasó los cargos de aproximadamente confianza de 100. la Intendencia. Por Laura favor, Raffo hizo Selva. un relevamiento... Mirá cómo me estás interrumpiendo, no puedo hablar, no puedo hablar. O sea, después no querés que grite, después no querés que muestre estas cosas. No tengo otro remedio que mostrar estas cosas y que hablar fuerte, porque vos hablás pero arriba esa no mío. va. ¿Ah? Entonces, si Sí, no me dejás muestres explicar- más lo que Viene ahora con no una pega. pirámide que ahora Vas a complica. confundir a la gente. Bueno, 110 vamos cerrando, por están favor. 119.000 millones de pesos es el presupuesto del quinquenio para la Intendencia Municipal de Montevideo. Bien. De eso, el 1% es para este tipo de planes y el 60% es para sueldos. Entonces yo digo, ¿dónde están las prioridades? Bien. Pepe Sena. Es tan relevante el tema de la pobreza que más que relevante es un tema absolutamente prioritario. No me va ni la LUC a favor ni en contra, ni el Tratado de Libre Comercio con China ni a favor ni en contra, nada, ningún tema político es tan relevante como la pobreza que afecta a niños, niñas y adolescentes. No existe. Y si es verdad, Juega hay el que futuro actuar. del país Y si es ahí. mentira, hay que denunciarlo, como ocurrió en Salto, donde una jerarca del INAU, en representación del Frente Amplio, habló de que en ese departamento había más de un 40% de pobreza. La verdad que yo cuando lo leí, lo dije en la radio, me sentí absolutamente impactado. Dije, si esto es verdad, hay que actuar ya. Ahora, si esto no es verdad, hay que deplorar a la persona que lo está utilizando políticamente. No me importa de qué partido sea. Y esto ocurrió porque hoy el intendente, o en las últimas horas el intendente de Salto, salió a decir que no era verdad esa cifra. Entonces, no son cifras para estar jugando, Para ni a hacer favor ni en política. contra. Sí, pero- Para nada. Son cifras para actuar si existen. Y si no existen también hay que decirlo. Está muy bien el Y me punto. parece, está bueno que lo traigas, Pepe, porque me parece también muy loable de parte del intendente, pues está hablando de una persona de su propio partido. Totalmente. Entonces, que la crítica no se haya visto teñida de esa cuestión política y que la haya podido hacer públicamente, creo que habla bien de que hay cosas que son sagradas. Y espero que las autoridades, ya sea de la Intendencia o las autoridades nacionales, el programa Uruguay Crece Contigo, es un programa que surgió en Canelones de mano de la Intendencia de Canelones, Intendencia Frente Amplista. Lo adopta después el gobierno Frente Amplista a nivel nacional ante la detección de este fenómeno que decíamos, que es que los niños pobres son la gran mayoría de los niños en nuestro país y que además tienen este tipo de problemas de desnutrición. Así que me parece que hasta estaría muy bueno que se reconozca que hay un plan que tiene continuidad en un gobierno que no es Frente Amplista y que una intendencia Frente Amplista pueda recurrir a él y que se interactúe como se tiene que interactuar en pos de lo que es más sagrado, que es nada más y nada menos que hablar de niños pobres que están mal alimentados. O sea que espero que ese debate que se dio acá, que está interesante para la televisión o para nosotros como ejercicio, no sea impedimento de articular políticas a nivel nacional. Ojalá que se articulen. Yo, la Nada verdad más que deseo, agregar. sí. Hacemos una pausa, les cuento si estás